Continuamos con el cálculo de áreas de figuras planas. En este caso le toca al triángulo, pero antes de calcular el área de los triángulos vamos a repasar la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o también según sus ángulos. Según sus lados pueden ser equiláteros, X significa igual, es decir, tres lados iguales, lo que implica necesariamente que los tres ángulos tienen que ser iguales, claro. Isósceles, dos lados iguales y un lado desigual. Implica necesariamente que dos ángulos tienen que ser iguales. Y escaleno, ningún lado es igual, son todos desiguales. Y la clasificación según sus ángulos nos da lugar a los triángulos rectángulos. Significa que uno de sus ángulos es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Dos lados son perpendiculares. En este caso, este lado y este se llaman catetos, y este lado de aquí, el más largo, hipotenusa. Acutángulo, los tres ángulos son agudos, es decir, menores de 90 grados. Y obtusángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo obtuso. Vamos entonces con el cálculo del área de un triángulo, y para llegar a la fórmula del área del triángulo, que como muchos de vosotros sabéis es base por altura dividido entre 2, lo que vamos a hacer es copiar este triángulo que tenemos. Le damos la vuelta y los unimos. Fijaros que la figura que obtenemos es un romboide. Y recordamos que este es el área que nosotros queremos, el área del triángulo. Y el área del romboide, recordad que es base por altura, base por altura. Y nosotros lo que queremos es la mitad, que corresponde al área de nuestro triángulo. Es decir, el área total, que es el área del romboide, es base por altura, y nosotros queremos la mitad. Base por altura dividido entre 2. Recordad que la altura la escribimos siempre con la letra H, para no confundir con una letra A, que la podríamos utilizar para nombrar cualquier otro lado. Vamos a ver, para que no genere dudas, cómo podemos representar las alturas de un triángulo. Como los triángulos tienen tres lados, lo que vamos a tener son tres posibilidades para trabajar con sus alturas. Fijaros, este triángulo es el mismo. En este caso, la altura de este triángulo colocado de esta manera va a corresponder a la longitud de este segmento que os estoy dibujando, perpendicular a uno de sus lados. Entonces, en algunos casos, las alturas nos caen fuera del triángulo. Si yo cojo este triángulo y quiero utilizar otra altura, fijaros que el triángulo es el mismo, por lo tanto el área es la misma, la altura sería la correspondiente a la longitud de este segmento que os estoy dibujando. Y en este caso,
Si yo coloco un triángulo de esta forma, la altura correspondiente ya lo tenemos, tendríamos que colocar así. Entonces la altura correspondiente es esta. También nos cae fuera. El área es la misma y en este caso el área sería base por altura dividido entre 2. En este caso sería base por altura dividido entre 2 y en este caso base por altura dividido entre 2. Y evidentemente el área es la misma. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcularía el área de un triángulo. En este caso, en este ejemplo, el triángulo es isósceles, pero se haría de igual forma con cualquier otro triángulo. Recordamos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, y en este caso lo que tendríamos que hacer es simplemente sustituir los valores de la base y de la altura y hacer las operaciones. Esto sería 3 por 4 dividido entre 2, que sería 6. Como las unidades nos las dan en centímetros, área, centímetro cuadrado. Continuamos con el cálculo de áreas de polígonos regulares. En este caso tenemos un pentágono regular, 5 lados iguales, y un hexágono regular, 6 lados iguales. En todos los casos del cálculo de áreas de polígonos regulares, ese área va a ser el perímetro por la apotema dividido entre 2. Perímetro por apotema dividido entre 2. Para tenerlo un poquito más claro, lo que vamos a hacer es recordar quién es la apotema. En el caso del hexágono, fijaros, esta sería una apotema, esta sería otra, esta sería otra, otra, otra y otra, que evidentemente son iguales. La apotema es el segmento que va desde el centro hasta la mitad de cualquiera de sus lados. En el caso del pentágono sería exactamente lo mismo. Esta sería una de ellas, esta sería la otra aproximadamente, esta sería la otra, otra y otra. Vale. Entonces, lo vamos a ver para el caso del hexágono y para el caso de cualquier otro polígono regular. Por ejemplo, el pentágono sería exactamente igual. Vamos a ver. Tenemos que calcular el área del hexágono. Nosotros podemos pensar el hexágono como 6 triángulos iguales a este. En el caso del pentágono serían 5. En el hexágono, el radio del hexágono es exactamente igual al lado del hexágono. Es decir, que estos triángulos son equiláteros. Sus lados miden lo mismo. Sin embargo, en el pentágono eso no es cierto. Es decir, el radio no mide lo mismo que el lado. Como os he comentado antes, lo vamos a ver para el hexágono y eso se puede extender a cualquier otro polígono regular. Si nosotros somos capaces de calcular el área de este triángulo y multiplicarla por 6, ya tenemos el área del hexágono. El área de este triángulo es su base por su altura dividido entre 2. La base es la longitud de uno de sus lados. La altura del triángulo coincide con la apotema del hexágono. Por lo tanto, base por apotema dividido entre 2.
Es decir, esto que tenemos aquí es el área de uno de esos triángulos. Como tengo 6 triángulos, el área total es 6 veces base por apotema dividido entre 2. Pero es que resulta que la base, si la sumo 6 veces, es decir, la misma base la multiplico por 6, tengo el perímetro. Esto que tengo aquí es el perímetro. Por lo tanto, el área es perímetro por apotema dividido entre 2. Lo podemos entender incluso mejor de esta forma. El área total del hexágono es la suma de todas estas áreas, porque el hexágono lo puedo descomponer en 6 triángulos iguales. El área de uno de estos triángulos la hemos calculado antes. Si lo multiplico por 6, tengo el área del hexágono. Y esta longitud de aquí es el perímetro. Por lo tanto, el área total es el perímetro por la altura de uno de estos triángulos, que es la apotema, y dividido entre 2. Nos quedamos con la fórmula. Perímetro por apotema dividido entre 2. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo podemos calcular el área de las siguientes figuras. Nos piden que calculemos el área del pentágono regular de lado 2 centímetros y apotema 1,5 centímetros. Siempre vamos a tener que dibujar esquemáticamente la situación. Aproximadamente 1,5 centímetros. 1,5. Vale. Entonces, el área. Escribimos la fórmula. Perímetro por apotema dividido entre 2. Y lo único que tenemos que hacer es escribir quién es cada cosa. El perímetro son 5 lados iguales. Estamos con un pentágono. 5 lados iguales y cada uno de ellos mide 2 centímetros. Por lo tanto, el perímetro será 10. 5 por 2, 10. La apotema nos la dan 1,5 y dividido entre 2. Por lo tanto, el área va a ser 5 por 2, 10, por 1,5, 15, entre 2, 7,5. Como las unidades de longitud están en centímetros, el área centímetros al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo en el que nos piden que calculemos el área de un hexágono regular de radio 2. Radio 2, recordamos que el radio en los hexágonos regulares, es esta longitud de aquí, mide exactamente lo mismo que cualquiera de sus lados. Y la apotema es este segmento de aquí. Por lo tanto, tenemos que esto mide 2 centímetros, y la apotema 1,5. Entonces, tenemos el área, escribimos otra vez la fórmula, perímetro por apotema dividido entre 2. Se trata de un hexágono, 6 lados, cada uno de ellos mide 2 centímetros, el perímetro 12 en total, la apotema 1,5 dividido entre 2. Para hacer esta operación rápidamente, podemos simplificar mentalmente este 2 que está multiplicando con este que está dividiendo y multiplicamos 6 por 1,5. 6 por 1,5, 9. Las unidades de longitud, centímetros, centímetros al cuadrado.
Continuamos con el cálculo del área del círculo. Del círculo conoceremos la longitud del radio o podemos conocer la longitud del diámetro, nos quedaremos con la mitad en todo caso. El área es pi por el radio al cuadrado. Vamos a ver de dónde sale el área del círculo de la siguiente forma. Vamos a dibujar dentro del círculo polígonos regulares inscritos. Empezamos por el de 5 lados, hexágono, el de 7. Y lo que vamos a hacer es, fijaros que lo que estamos intentando es dibujar de forma inscrita en el círculo, es decir, por dentro, polígonos regulares que cada vez tienen más lados, cada vez más, eso lo vais a ver un poquito mejor a continuación, cada vez más, de forma que vamos a intentar rellenar lo máximo posible la superficie, el área del círculo. Entonces, este área de los polígonos regulares, nosotros sabemos que es su perímetro por la apotema dividido entre 2. Bueno, fijaros que cuando nosotros lo tenemos muchos lados, la apotema en realidad va a coincidir con el radio. La apotema sería el radio. Y el perímetro, cuando ya tuviéramos muchos lados, el perímetro sería la longitud de la circunferencia. Recordamos que es 2 por pi y por r. Longitud de la circunferencia, la apotema, dividido entre 2. Por lo tanto nos quedaría pi por r y por r, pi r cuadrado. Para entender un poquito mejor esto que os acabo de explicar, vamos a coger un círculo de radio 3 y vamos a aproximar su área por el área de polígonos regulares inscritos, aumentando cada vez más la cantidad de lados. Es decir, empezamos primero por un pentágono, después pasamos al polígono regular de 6 lados, después al de 7, al de 8 y así sucesivamente. Vais a ver que el área de esos polígonos se van a aproximar cada vez más al área objetivo, que es el área del círculo. Si vamos aumentando el número de lados, fijaros qué es lo que sucede con los valores del área y fijaros qué es lo que sucede con el área coloreada. Si pasamos a 6, por ejemplo, 7, 8 lados, 10, así sucesivamente, vamos aumentando el número de lados. Fijaros en el área del polígono y en el área del círculo que se van aproximando cada vez más. Las áreas de los polígonos se van aproximando cada vez más al área del círculo. Fijaros que estamos con un polígono regular de 100 lados. Continuamos con el área del sector circular. Fijaros que el sector circular es una porción del círculo completo. Entonces, en realidad, el área va a ser una proporción en función de la cantidad de grados de la amplitud que tenga este ángulo. Es exactamente lo mismo que pasaba con la longitud del arco respecto a la longitud de la circunferencia. Fijaros que si
el área del círculo completo era pi r cuadrado, entonces tenemos que multiplicarla por la proporción con la que nos quedamos, es decir, la cantidad de grados de amplitud dividido entre 360. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo podemos calcular tanto el área de un círculo como el área de un sector circular. Primero, en este ejemplo nos dicen que calculemos el área del círculo de 3 centímetros de radio. El radio nos lo podrían dar de otra forma, diciéndonos que el diámetro es 6 centímetros. Por lo tanto, tendríamos que sacar nosotros la conclusión de que el radio sería 3. Escribimos, como siempre, la fórmula, el área pi por r al cuadrado. No vamos a escribir 314, vamos a escribir pi por 9 y cogemos la calculadora y hacemos el cálculo correspondiente. Pi por 9 nos da 28,27. Es igual a 28,27 centímetros al cuadrado. Vamos a resolver un ejemplo, un ejercicio en el que nos pide que calculemos el área de un sector circular, donde la amplitud es 122. Tenemos escrito, podemos escribir un poquito más grande, 122 grados. Lo primero que hacemos siempre es, si no tenemos el dibujo, hacemos un dibujo en forma esquemática, escribiendo todos los datos que conocemos, el radio 3 centímetros, y escribimos la fórmula. En este caso recordamos que es el área total del círculo multiplicado por la proporción. Es decir, pi 3 al cuadrado 9 por 122 grados dividido entre 360. Cogemos la calculadora e introducimos todos estos valores para hacer la operación. Es decir, pi por 9 por 122 entre 360. Recordamos que el resultado aparece en función de pi, nos da 9,58. 9,58. Datos en centímetros al cuadrado. Y terminamos el cálculo de áreas de figuras circulares con la corona circular. El área de la corona circular. La corona circular es esto que os estoy marcando, y para calcular su área lo podemos hacer de una forma muy sencilla, utilizando lo que ya sabéis en cuanto al área del círculo. Calculamos el área del círculo grande, que tiene de radio R mayúscula, y a ese área le quitamos el área del círculo pequeño, que tiene de radio R pequeño, R minúscula. Ese área, por lo tanto, será esta que os acaba de aparecer. Pi R cuadrado, radio grande, es el área completa, le restamos pi r cuadrado, el área del círculo pequeño. Podemos escribirla también de la siguiente forma. Si sacamos factor común
Y esta fórmula nos queda de esta manera, mucho más cómoda y rápida de utilizar. Pi por la resta de los cuadrados de los radios. Vamos a ver un ejemplo en el que nos pide calcular el área de la siguiente corona circular. Nos dan las longitudes de los dos radios, el radio grande y el radio pequeño. Tenemos que recordar quién es el área y lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que conocemos y usar la calculadora. El radio mayor 425 al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Introducimos todos estos valores en la calculadora, es decir, pi por 425 al cuadrado menos 2,75 al cuadrado. Fijaros que estamos escribiendo lo mismo que tenemos en la libreta. El resultado en función de pi, valor decimal, 32,98,6. 32,99. 32,99 metros, superficie o área, metros cuadrados.